Señor Ministro, señor Subsecretario, colegas candidatos a presidente de partidos políticos que hoy están acá. Como siempre decimos, yo creo que son instancias necesarias para, previo a un periodo electoral, los candidatos que aspiramos a ser presidente de la República, poder venir, poder exponer las propuestas. Esto tampoco tiene formato de debate. Y decir lo que pensamos sobre quizá uno de los sectores más dinámicos y más heterogéneos del Uruguay, que es la granja. Lamento que no estemos todos los partidos políticos, no quiero dejar de decirlo, porque también yo creo que es en respeto a la gente que hubiéramos estado todos acá diciendo lo que pensamos. Me parece que en la campaña electoral tiene mucho de eso. Saludar al secretario Ignacio Bufa y felicitar al Ministerio de Ganadería por organizar este segundo Congreso de la Granja. Nosotros, obviamente, integramos hasta diciembre, como secretario de la Presidencia, este gobierno, un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición de 5 partidos que quizás innovó muchas cosas, pero la más importante del concepto de la coalición, que era todo un desafío, es incorporar en los ministerios, en la gestión de ministerios, a veces partidos diferentes entre el ministro, subsecretario, directores. Bueno, podemos decir que la gestión del Ministerio de Ganadería fue una gestión de coalición. Y a mí me llena de orgullo la tarea que tuvo el Ministerio de Ganadería en todos los rubros, particularmente en el rubro de la granja, donde se ha puesto adelante de algunos procesos y en realidad, ustedes saben mejor que yo, pudimos avanzar, más allá de la crisis, que ninguna fue excusa para no hacer lo que había que hacer, pudimos avanzar en algunos temas que eran reclamos históricos del sector, históricos, de mucho tiempo. Ojalá que a partir de ahora y del próximo gobierno de coalición también hagamos de la granja una política pública nacional donde las decisiones puedan exceder 5 años. Es necesario. Y obviamente también poder entender los subsectores de la granja, este sector tan heterogéneo, donde en realidad la producción familiar incide mucho. A ver, en el sector frutícola, sacando lo que es el citrus, el 50% de la superficie de producción familiar y el 35% de valor de lo que se produce también. En el sector hortícola, sacando la papa, el 50% de la superficie también de producción familiar y el valor de la producción, depende de los años, va entre un 65 a un 90%. Pero además la granja tiene un factor dinamizador, sociabilizador, de nueva ruralidad, que además es el borde entre lo urbano y lo rural. Acá fundamentalmente asociada a la zona metropolitana, Montevideo y Canelones, y obviamente con un polo notorio en Salto, empujado ahora con la Central Hortícola del Norte. ¿Qué se ha hecho en este ámbito? Rápidamente, para no aburrirlo, para mí es importante, seguramente lo dijo el ministro, lo dijo el presidente, yo quiero rescatar algunas cosas, brevemente rescatar algunas cosas. Rescatar la ejecución del Fondo de la Granja. La ejecución de un Fondo de la Granja fue 70% más que el quinquenio anterior. Y eso es importante decirlo, no nos vamos a cansar de decirlo porque tiene que ver con la efectividad de la gestión, particularmente en este sector. Incluyó, obviamente, planes de negocios, financiamiento de la UAM, seguros agrícolas. Se gestionó el 15% de subsidio a la energía eléctrica para las cámaras, para aquellos que estuvieron registrados. Fondo de garantía para crédito del BROW. Hay una cosa que yo no quiero dejar de decirlo. 2 cosas. Que obviamente tiene un componente social bien importante. La primera, se efectivizó algo que era un debe con productores
al cierre del 2002. Una cantidad de productores granjeros endeudados que este fondo de la granja ayudó a solucionarles su endeudamiento para que se pudieran jubilar. Para mí es muy importante eso porque tiene un sentido social importante. Se transfirieron 80 millones de pesos de los 2.700 millones de pesos que manejó el Fondo de la Granja en este quinquenio. Y en el marco de las distintas emergencias, secas, turbonadas, calor, bueno, se asistió a través del Fondo de la Granja, con crédito tasa cero, asociado al Banco República, a más de 1.650 productores en una política, yo creo que no hay que tenerle miedo a algunas palabras, sobre todo cuando el sentido de las palabras van en el sentido que nosotros queremos vinculado al desarrollo. Y es la palabra subsidio. En el mundo, la granja es un sector subsidiado. Es subsidiado. Ahora, hay subsidios que presupuestan situaciones, que las inmovilizan y que no salen más. O hay subsidios que generan oportunidades de desarrollo. Bueno, yo creo que la utilización del Fondo de la Granja tiene que ver con lo segundo, generar oportunidad de desarrollo para que el sector siga funcionando. Ahora bien, ¿qué es lo que proponemos para adelante? ¿Qué es lo que propone el Partido Nacional? ¿Qué es lo que intenta después, cuando nos toque hacer un programa de gobierno común de la coalición rumbo a noviembre al balotaje, poder implementar en un próximo gobierno de coalición? Hay dos instrumentos que son fundamentales. Uno tiene que ver con el Fondo de la Granja. Hoy el Fondo de la Granja tiene 350 millones de pesos anuales a partir del cambio en una rendición de cuentas. Ya no es más el IVA de fruta y verdura importada, hay una transferencia directa, que es buena cosa analizar si alcanza. Y sobre todo cómo se utiliza, y yo creo que además el Fondo de la Granja ha tenido, como tiene un control social de todos los actores, ha tenido una ejecución que a mí me parece por lo menos plausible. Es una ejecución que, de estos fondos que hay muchas veces en el Estado, este tipo de fondos con control social entre el Poder Ejecutivo y los actores sociales productivos, ha tenido un gasto bien eficiente. El segundo tiene que ver con la Comisión Asesora de Abasto del Mercado Interno. Este gobierno ha incluido, y estoy hablando entre otras cosas, los AFIDIs, ¿verdad? Que es el otro mecanismo, sobre todo cuando muchas veces se da la posibilidad o la necesidad de importar frutas y hortalizas con competencia en el mercado local, donde hay competencia en el mercado local. Este gobierno ha tenido, yo creo que la voluntad y la valentía en un tema tan sensible de incluir a los productores. Más allá de un ruido con los importadores, incluyó a los productores y creo que su sistema, que más allá de algunos ajustes que hay que hacer, está funcionando bastante bien y yo obviamente lo quiero destacar y nuestra línea es seguirlo por ese camino. 4 temas más. El tema comercial es clave, el tema comercial. Y ahí con dos aspectos. Uno, la UAM. La UAM, y podemos hablar de Central Hortícola del Norte, pero vamos a hablar de la UAM. Ayer se aprobó con media sanción un proyecto de ley que va a encauzar un problema estructural que tenía esta UAM, que es la gobernanza, donde obviamente empodera un poco más a los sectores productivos, cosa necesaria, porque tenemos que avanzar hacia una UAM que sea mucho más eficiente, que sea mucho más barato, porque no hay granja eficiente sin una buena comercialización, y la UAM puede llegar a ser un problema o puede transformarse en una oportunidad. Nosotros queremos que se transforme en una oportunidad con la colaboración de los productores granjeros. Y el segundo aspecto tiene que ver con el rol de compras estatales. Yo quiero comprometerme a que la ARCE, la Agencia Reguladora de Compras Estatales, tenga un vínculo directo con las compras nacionales de frutas y hortalizas. La Presidencia de la República, a través de la ARCE, con un compromiso en incluir en las compras públicas con convenios que permitan también tener ahí una vía de comercialización, también incluir al Congreso de Intendentes en ese sentido. 3 temas adicionales. El tema contrabando. Vimos en la pandemia una situación
casi ideal, con menores índices de contrabando. Tenemos que trabajar mucho en eso. Aduana, Ministerio de Ganadería, tenemos que trabajar mucho en el tema contrabando. El tema riego. Nosotros tenemos en el programa de gobierno un fuerte incentivo a riego, que implica no solo infraestructura, una política de Estado parecida a la forestal, pensando 20 años para adelante, donde obviamente también se va a hablar de subsidios, pero además se va a hablar de tarifas, porque no hay riego si además no le damos una operativa posible, tarifas y capacitación en el manejo del agua. La certificación de procesos tiene que ver con inocuidad, tiene que ver con certificaciones como la que ha llevado el Ministerio de Materia Orgánica, cada vez más. Nos van a exigir mercados y yo creo que el desafío de la granja es empezar a poner el chip exportador cada vez con más fuerza. Y para eso hay sellos y exigencias arancelarias que tienen que ver con la certificación de producción sostenible. Y acá tenemos que ver con políticas ambientalmente compatibles, pero además con procesos de producción integrada necesaria. Y ahí el Ministerio de Ganadería y el Fondo de la Granja y la Dirección de la Granja tiene mucho que ver. Obviamente el INIA en el trabajo sobre algunas plagas, la cotorra, la paloma y la hormiga. Y por último, dos temas adicionales. El sector granjero, quizá de los sectores agropecuarios en general, del agro, con todos los subsectores que lo componen, bien heterogéneos, el más envejecido del Uruguay. Tenemos un desafío como país, que el sector no se nos caiga, no solamente por no generarle políticas públicas de estímulo, de incentivo, de subsidios, de darle conectividad, darle internet, darle servicios, darle condiciones de producción, sino también darle condiciones para que los más jóvenes se queden y produzcan. Y ahí es que nosotros tenemos que tener una mirada más joven para darle sustentabilidad, para que los jóvenes se queden en la granja. Tendrá que ver con algunos estímulos, tendrá que ver con capacitación, tendrá que ver con acceso a créditos, pero que es uno de los desafíos que tenemos para adelante. Y por último, yo no quiero dejar de mencionar, y ya se me acabó el tiempo, el tema del Instituto de la Granja. Esto fue un reclamo histórico. La LUC creó el Instituto de la Granja. Una institucionalidad granjera en la cual yo creo y confío. Obviamente las circunstancias no se dieron, los procesos no se dieron, la característica que tuvimos en el propio gobierno, pandemia de por medio, para poder plasmarla en la realidad. Pero hay un compromiso, por lo menos nuestro, el próximo gobierno, de que el Instituto de la Granja empiece a funcionar, se ponga los pantalones largos, empiece a caminar y a la granja darles en la institucionalidad nacional el estatus que la granja merece y reclama. Muchas gracias.